Recibimos con mucho gusto en el foro de Excelsior Televisión a Santiago Krill, el presidente nacional de la Comisión de Elecciones del Partido Acción Nacional. Creo que tenemos mucho que platicar, las lecciones de la elección precisamente del 5 de junio. Santiago, bienvenido. Francisco, buenas noches. Te agradezco mucho que estés con nosotros. El agradecimiento es para mí. Oye, sorpresas. Yo creo que el primer signo de ese día fue la sorpresa que tuvimos muchos. Y además, no solo la sorpresa, sino la falla de muchas cosas que habían de alguna forma construido esta democracia que nos ha costado tanto trabajo. Las encuestas de salida, y además esto que me parece un signo de inmadurez de la democracia mexicana, que es la falta de reconocer los resultados. Cuando perdemos no nos gusta reconocer. Santiago, ¿tú cuál sería tu radiografía de eso? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente fue hasta cierto punto una sorpresa. Y digo hasta cierto punto, porque nosotros teníamos nuestras encuestas diarias, y las encuestas diarias fueron bastante objetivas. Lo que sí vimos, Francisco, y que vale la pena apuntar, es que muchas de las casas encuestadoras erraron de una manera rotunda. Entonces, ¿erraron, Santiago? Mira, no te sabría decir si unas fueron de mala fe u otras de buena fe. Pero los números ahí están, se equivocaron mucho, y nosotros pensamos que se está haciendo mal uso a veces de estas encuestas, porque más que encuestas son propaganda política para apoyar un candidato o un partido. Yo creo que es muy malo porque se pervierten. Y luego la gente se confunde y dice, oye, pero ¿cómo es posible que ganó tal o cual candidato cuando venía muy rezagado en la encuesta? Entonces, es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que el voto del 5 de junio pasado es un voto de castigo, es un voto de alternancia, es un voto para cambiar los gobiernos que pues no estaban cumpliendo con su deber, gobiernos de escándalo, gobiernos pues que habían abultado mucho su deuda, habían distraído los recursos, sea en corrupción, sea en malos manejos o simplemente en ineficacia. Entonces, el PAN llega con una gran oportunidad. Hemos dicho que la fiesta terminó el mismo domingo en la noche. No queremos que esa fiesta siga porque hay muchas cosas que hacer y tenemos que empezarlas a hacer de inmediato. Primero, buscar todas las condiciones para que nuestros gobiernos, los gobiernos del Partido Acción Nacional, sean gobiernos distintos y distinguibles. Sean gobiernos que le cumplan a la gente. En cuestiones muy concretas, Francisco, en cuestiones que tienen que ver con empleo, con el mejoramiento del salario, con una buena seguridad pública, con que los hospitales tengan auténticamente médicos, enfermeras, medicinas, que las escuelas funcionen y funcionen bien, que sirvan los baños, que tengan sus lugares para hacer deporte. Bueno, todo eso es un buen gobierno. Y entonces esos votos que recibimos el 5 de junio pasado, los panistas, y los éxitos que se tuvieron, se tienen que traducir en buenos gobiernos. ¿Les quedó claro ese mandato? Sin duda. Oye, Santiago, otra de las cosas, yo he escuchado a los candidatos, por lo menos, de Quintana Roo, de Veracruz y de Chihuahua, que hablan de la reconciliación, pero al mismo tiempo hablan de meter a la cárcel al antecesor, con lo cual yo no estoy nada peleado, al revés. Pero es muy complicado el hablar y decir, yo lo voy a meter a la cárcel, cuando eso no está en manos de un gobernador. Pues mira, yo lo que creo que sí está en manos es hacer justicia y no venganza. Es decir, todo aquello que viene, digamos, del estómago, de un pleito pasado, eso no es bueno. Velar por los intereses de todos, por quienes votaron, por quien es gobernador y por quienes no votaron. Decirle con toda claridad a su procurador que en la autonomía que debe tener el Ministerio Público, investigue donde hay cosas que investigar, deslinde responsabilidades, y si hay cárcel por vía de la ley, de la justicia, no de la venganza, no de la consigna política, no de un impulso de que ayer me la hiciste, hoy me la pagas, porque si llegamos a eso, estaríamos planteando las bases de un muy mal gobierno. Yo te aseguro que quien haga eso acaba mal. Oye, Santiago, otra de las cosas también que me parecen muy importantes. El Partido Acción Nacional distribuyó a sus figuras representativas. Josefina se fue a Tamaulipas, creo que Margarita estuvo en Veracruz. Estuvo en Veracruz y en muchas otras partes. Estuvimos efectivamente. La idea fue
que todos los liderazgos de Acción Nacional nos fuéramos a campaña. Esto además nos daba una unidad de propósitos. No es una unidad hueca o de discurso. Estábamos ahí en las campañas trabajando juntos, unidos, como debe de ser. Y esto es muy bueno, es una gran noticia para los panistas, es una gran noticia para quienes van a hacer gobierno, porque van a requerir de un partido unido. Eso es un gran punto. Yo creo que los ciudadanos de a pie, los que no estamos muy metidos en el PAN, después del episodio Madero-Anaya, decíamos, el PAN no se va a volver a cohesionar. Y nos sorprenden en esta elección precisamente con cohesión, nos sorprenden además de todo con un trabajo consistente y con un triunfo que no había tenido el PAN en toda su historia. Así es. Yo creo que, mira, el mérito obviamente es un mérito colectivo de los candidatos, de sus equipos de campaña, de los liderazgos, pero no cabe duda que el presidente del partido tiene una enorme responsabilidad. Tú imagínate que esto no hubiera salido bien. ¿Quién es el responsable? También el presidente Anaya, ¿no? Ricardo Anaya. Entonces yo creo que aquí Ricardo Anaya sí tiene, digamos, un liderazgo que va cohesionando esa unidad, que va convocando a la unidad, que los liderazgos fuertes del partido se sienten cómodos con ese liderazgo y empiezan a trabajar juntos y unidos. Entonces esto creo que es un avance muy importante, como lo señalas, pero ahora el reto es que nos mantengamos así hasta el 18. Y que cumpla, ¿no? Porque si no, se va el asunto. Que tenga resultado muy pronto. Platicamos el otro día con los 7 candidatos que triunfaron y les decíamos lo importante y la enorme responsabilidad que tienen, en primer lugar, Francisco, de dar resultados de corto plazo. Constantes y sonantes. La legitimación de gestión tiene que ser muy rápida. Qué bien lo dices, eso es porque eso es lo que realmente le da solidez y es lo que nos va a permitir a los panistas seguir adelante en el 17, es decir, en el próximo año está el Estado de México, está Coahuila, está Nayarit y ahí es donde realmente tenemos pues un reto muy importante que con buenos resultados de nuestros gobiernos lo vamos a superar muy bien. Decían o dicen los analistas, decimos también, que el único candidato visible, viable para el Partido de Acción Nacional en 2018 es Margarita Zavala. Pero por ahí Fox también se estaba adelantando, decía que ya tienen que saber qué candidato tienen que tener, porque hay que trabajar en función de empujar esa figura, porque si no se pasa el tiempo y puede haber problemas. Pero con esto también Ricardo Anaya se pone, obviamente, en el monitor, eso a mí me queda claro. ¿Cómo le van a hacer? Porque sí creo que de alguna forma Fox a veces dice locuras muy interesantes, pero creo que en este caso también pues fue la fórmula que lo llevó a la presidencia. Mire, yo creo que cada época es distinta, digamos, los tiempos son muy diferentes. Del año 2000 al 2016 es década y media y un poco más. Entonces, las cosas han cambiado. Sí tenemos efectivamente liderazgos muy fortalecidos después del 5 de junio, sin lugar a duda Ricardo Anaya, sin lugar a duda Margarita Zavala, y también quien ya se apuntó, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Entonces, qué bueno. A mí me da mucho gusto, como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, pues ver liderazgos fuertes de mi partido. Inmediatamente pienso que tenemos un partido más fuerte. ¿Por qué? Porque los liderazgos están llamando la atención, la prensa y los medios lo están siguiendo, las encuestas empiezan a reaccionar muy favorablemente hacia su presencia y hacia sus probables o posibles candidaturas de quienes han dicho voy, que ha sido Margarita y que ha sido Rafael Moreno Valle hasta este momento. Entonces, eso a mí me entusiasma mucho, pero me va a entusiasmar más cuando establezcamos las reglas, todos convengan a ellas, y quien resulte candidato o candidata, que va a ser naturalmente solamente uno, todos los demás nos podamos unir en torno a esa candidatura y sacar adelante la mejor campaña. Una campaña muy parecida a lo que acabamos de ver con estos 7 triunfos, en donde todos los liderazgos pongamos lo mejor de nosotros mismos. Claro. Pues Santiago Krill, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido de Acción Nacional, te agradezco mucho que hayas estado. El agradecido soy yo, te agradezco mucho, Francisco. Gracias, Santiago. Qué gusto, Te lo agradezco Gracias. mucho. Y nosotros... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.